Biblias en el libro de Lucas. Vamos a reflexionar sobre un pasaje que es conflictivo para nosotros cada vez que lo leemos. Pero esta noche el Señor, a través de él, va a llenarnos de gozo. Y va a darnos esperanza para enfrentar todo lo que viene ahora en todo sentido en nuestras vidas. Lucas es lo llaman historiador. Creo que la manera como relata todos los acontecimientos justamente lo hace aquel que tiene experiencia en la organización de los eventos. Y es por eso que relata con el orden que nosotros de pronto entendemos hoy, que realiza todo historiador. Ocurrió allí en Jerusalén, ustedes todos saben, después de la crucifixión y que Jesús fue sepultado, hubieron, todos los que estaban allí estaban inmersos en tristeza. Hay que entender esto, chicos, y tratar de ponernos nosotros en las sandalias de esta gente. El maestro, el amado, el que tenía palabras de vida, de pronto había sido crucificado como cualquier delincuente. Jesús. Ya no escucharían más su voz, la voz de ánimo, los instructivos para poder realizar la tarea de comunicación. Ya no estaría más él. Me imagino, no solo lágrimas, sino había una sensación, digamos, de desesperanza total. Fíjense ustedes lo que aconteció entonces en este pasaje que relata Lucas, de camino a Emaús. Emaús era un pueblito que quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén, hacia el oeste. Y hacia allá se dirigían dos cristianos, dos creyentes. De unos sabemos el nombre, su nombre Cleofas, y el otro no tenemos idea, Lucas no lo registra, pero evidentemente habían estado también juntos a los 11, a los que estaban allí. Jesús había resucitado. Ese mismo día de la resurrección, las mujeres, aquellas mujeres que habían sido fieles a su palabra, a escucharlo, a dedicar tiempo a sus enseñanzas, quisieron homenajearlo llevando perfumes para poder perfumar sus vendas. María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, ellas tres, llegaron, dice, muy temprano, es lo que dice el capítulo 24. Vamos a reflexionar de alguna manera de aquí en adelante para poder entender todo el resto. Llegaron al lugar de la tumba y encontraron que la piedra había sido quitada. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro. Pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado
en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y aquí viene la primera pregunta que tenemos que hacernos. Esas enseñanzas que daba Jesús, ¿por qué no eran recordadas por todos? El dolor, mis queridos, era tan grande en ellos, que en una situación de esta naturaleza, donde ellos ya veían de alguna manera incluso la liberación y la ruptura de cadenas con respecto al imperio que los tenía subyugados. Porque acá habían dos sentires de alguna manera, el nacionalista y el espiritual, aquel que se había manifestado cuando Jesús había estado con ellos. Estos 3 años fundamentales y más dichosos en la vida de ellos. Relataron todo esto a los hombres que encontraron. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, fíjense. Así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. No lo podían creer. ¿Qué había sucedido en realidad? Nunca habían visto que la gente resucitara de esta manera. Habían conocido a Lázaro, sí, pero Jesús estaba allí. El milagro había sido realizado por él, pero que el maestro, su amado, volviera a la vida, no entraba en la mente lógica de ellos. Y es por eso su gran tristeza. Lo habían visto allí en la cruz, no a los gritos como podría haber estado cualquier otro crucificado, sino en una situación de entrega total y absoluta. Habían visto cómo había inclinado su cabeza para morir. Y allí parecía que había terminado todo. Pero en realidad había terminado todo. Ojo que nosotros estamos mirando todo esto desde hace 2000 años y estamos de alguna manera haciendo un análisis de los acontecimientos de esos días. Pero para poder de alguna manera llegar a la comprensión del sentir de ellos, tenemos que, como dije anteriormente, ponernos en sus sandalias. El dolor era tan grande, tan fuerte, que les impedía recordar, que les impedía pensar incluso en lo que harían el día de mañana. Si con Jesús estaba todo resuelto. El día que necesitaban comer aquellos miles, Jesús estaba allí para darles de comer y para tener palabras de vida para ellos. ¿Y ahora? ¿Quién les daría estas palabras de vida? Tenemos que entender la situación de ellos, porque de pronto, fíjense ustedes, pareciera que Lucas está haciendo un relato más o menos oscuro para presentar a Jesús otra vez brillante. Si nosotros analizamos los acontecimientos del camino de Emaús, vamos a ver con mayor claridad lo que realmente estaba ocurriendo. Decíamos al comienzo que iban dos discípulos caminando hacia esa ciudad. Y es interesante porque Lucas menciona el pueblo, lo que nos permite de pronto ubicarnos en ese horario de luz y sombras que se da. Ellos iban, de alguna manera, frente al sol. Y cuando se caminaba en aquel tiempo frente al sol,
con el ropaje que ellos tenían, dejaban caer sobre su rostro de alguna manera parte de la tela, del gorro que utilizaban, del paño que llevaban en su cabeza. De manera que tal vez por eso no reconocieron aquella persona, aquel varón que se acercó a ellos. Inició una conversación con ellos. Jesús sabía que estaban tristes. Y no paraban de hablar de eso. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido en Jerusalén. Jesús los escuchó. Y la primera pregunta que les hace es, ¿qué venían discutiendo por el camino? Se detuvieron aquellos cabizbajos, dice la palabra, y Cleofas, este que menciona Lucas, le responde, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Evidentemente, chicos, había una carga tremenda, terrible en sus corazones, en su vida. Jesús continúa las preguntas. ¿Qué es lo que ha pasado? Él quería escuchar la tristeza de ellos. Quería escuchar con sus propias palabras en la situación en que estaban. Lo de Jesús de Nazaret, responde uno, era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres. Pero a Él no lo vieron. Jesús comienza el trabajo de sanidad interior. Él es especialista en esto, chicos. Y digo es especialista porque hasta el día de hoy Él nos consuela. Pero primero nosotros tenemos que expresar nuestro dolor. Tenemos que manifestar ante su presencia lo que nos está ocurriendo. Él quiere escucharte. Jesús le dice, qué torpes son ustedes. Les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y Lucas aquí comienza a relatar todo lo que Jesús comienza o empieza a recordar junto con ellos respecto de lo que había dicho Moisés, lo que habían dicho los profetas, todos estos dichos que como hilo de plata están unidos a efecto de mostrarlo a Él como Dios, el Hijo de Dios, restaurador del universo, redentor, tu redentor, mi redentor, nuestro amado. Fíjense ustedes que Jesús acá realiza otra acción más y que tiene que llamarnos la atención. No se ofrece Él directamente para continuar con ellos el camino, sino que hizo como que iba más lejos.
y dejó que ellos lo invitaran a sus casas. Y cuando estaban allí juntos, cuando estaban en plena conversación, Jesús les mostró la necesidad suprema de todo hombre respecto de la cruz. Estaban tristes. ¿Era necesario volver a hablar sobre todo esto? ¿No era poner tristeza tras tristeza? Sin embargo, fíjense ustedes lo que comienza a ocurrir. Y aquí está digamos, lo paradigmático, el modelo nuevo que Dios establece en la comprensión humana para poder llegar a pertenecer a su reino. La necesidad suprema de la cruz, que tiene que, de alguna manera, pesar hondo, profundo en todo creyente. Nosotros no podemos hablar de otra cosa, porque es Jesucristo, nuestro Dios. Él es el único que puede curar nuestras heridas del alma, nuestras heridas en el cuerpo, nuestras heridas en las relaciones y en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. El recorrido que hizo a través de la palabra de Dios sorprendió también a estos hombres. Y seguramente el impacto de haberlo encontrado en el camino y que sus corazones comenzaran a latir de otra forma y que hubieran de alguna manera sentido que ese hombre no era como todos los hombres, todo eso hizo tal vez que lo invitaran a compartir con ellos la cena. Seguramente en otras reflexiones ustedes han escuchado el significado de la cena, de la cena, por ejemplo, en Palestina, en el pueblo judío. Cenar implicaba una pertenencia a la familia. Cenar implicaba tener un recuerdo de protección desde ese momento de la cena y sentir a la otra persona como una familia. El significado de cenar juntos tenía mucha importancia dentro del pueblo de Israel. Y es por eso que cuando se sentó Jesús y ellos, y tomó el pan, y lo bendijo, dice Lucas, cayeron, digamos, fue revelado ahí en ese momento a quien tenían enfrente. Es interesante lo que ellos contaron posteriormente a la gente, porque volvieron corriendo y volvieron gozosos de lo que habían vivido. Era Jesús, el Maestro. Cuando bendijo el pan y ellos se dieron cuenta, dice Lucas que desapareció. Ya no pudieron percibirlo a través de la vista. Y se decían unos a otros, pero no ardía nuestro corazón. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Hubiéramos tal vez, lo hubiéramos abrazado, hubiéramos estado con él. Sin embargo, Jesús desapareció. Este relato nos tiene que dar, chicas y chicos, esperanza a nosotros en el día de hoy. Si alguno de ustedes está entristecido por alguna razón, cuando buscamos a Jesucristo, empezamos a tener esperanza de aquello que creemos nosotros perdido. Él es el único que puede darnos esta esperanza y volvernos nuevamente a la vida. Pero para poder recibir su ayuda, tenemos que estar prestos a nuestra declaración ante Él. Declarar nuestros pecados, declarar nuestra situación, aunque no entendamos que no hicimos a nadie daño,
Pero si estamos entristecidos profundamente, contemos esta tristeza. Díselo a Él. Él va a darte ánimos de nuevo. Y tu corazón comenzará a sentir este gozo que sintieron también estos muchachos. Y toda la iglesia reunida, cuando escucharon de parte de estos muchachos, de estos discípulos, lo que habían vivido. El Señor quiere curar en ti, mi querida, mi querido, toda tu vida. Porque cuando Él se hace cargo de nuestras situaciones, recomponemos nuestra cosmovisión, es decir, nuestra forma de ver el mundo. Y si en la construcción que hemos hecho hemos agregado allí material fantasioso, lo va a quitar, en primer lugar, y nos va a hacer pisar el piso donde estamos. Nos va a enseñar, para Él no hay tiempo, para Él no hay olvido. Nos va a enseñar a encontrar nuevamente el camino para tener la experiencia nueva de la alabanza. No creas que todo está perdido. En Jesús nunca. Del momento que somos hijos de Dios, Juan lo dice, conformamos la deidad. Su iglesia conforma su deidad. Capítulo 15 de Juan. ¿Cómo es esto? No tratemos de entenderlo lógicamente porque no lo vamos a poder entender. De la misma manera como estos muchachos nunca esperaron de pronto una materialización de su maestro, aquello tampoco nosotros vamos a poder entenderlo, cómo es, cómo funciona. No podemos tratar de entender la acción de Dios a través del laboratorio. Eso nunca. Lo que sí podemos hacer es experimentarlo a través de nuestra fe. Si el Señor levantó a todos estos hombres entristecidos, toda esta iglesia que estaba allí, lista para comenzar la predicación, todavía tenía que venir el Espíritu Santo en ellos a efecto de lanzarlos al mundo y que comenzara la distribución del Evangelio. Estos hombres y mujeres que estaban allí, que habían sido aterrorizados por la acción de los religiosos sin misericordia de aquel tiempo, y también por las acciones del Imperio Romano, que les quitaban todos los años lo poco que habían ganado de subsistencia, y que ellos de alguna manera esperaban tener una vida mejor. Incluso aquel que les había dado esperanzas de nuevo. Ese que les había dado esperanzas de nuevo no estaba perdido. Estaba allí, junto con ellos. Como está esta noche también, junto contigo. Respira profundo. El Señor conoce tu nombre, conoce tu situación. Y ahora le hablo a la iglesia. Iglesia, el Señor te conoce, nos conoce profundamente, sabe acerca de nuestras necesidades. Necesidades, chicos, en todo sentido. En todo sentido. Y Él va a preparar todo lo necesario para que nosotros tengamos esperanza. Confiemos en Él y tengamos alegría plena. Una iglesia entristecida, mis queridos, un creyente entristecido, ¿cómo le va a contar a otros lo que Jesús hizo con él? Si el testimonio va a estar expresado en tristeza. Deja que el Señor te sostenga. El Señor nos sostiene. El Señor nos da la sonrisa nuevamente. El Señor nos hace levantar los brazos. El Señor nos hace alabar. Y nos levanta siempre cuando estamos
caídos, y cuando ya no queremos de pronto continuar por la senda. Esa fuerza que nos da el Espíritu, que es sobrenatural siempre, nos permite ver el día de mañana y tener esperanzas, y poder comunicar esto a otros, siempre. Así como estos muchachos entristecidos pensaban que ya no había otra cosa más que lamentar esto que habían pensado ellos, el rescate mesiánico de Jesús. Pensaron de que la muerte, como habían visto a tantos crucificados, era el fin para ellos y también para los que habían confiado en Jesús. Para ellos, en esta situación ahora, ya no lo era. Era un pasaje solamente, un estado de situación nuevo en el cual tendrían que vivir. Un estado de situación nuevo que estos hombres y la iglesia posteriormente tendría que vivir. La espiritualización de ella. ¿Cómo es eso? No pensemos nosotros con nuestras mentes lógicas, porque no lo vamos a poder entender. Solamente fíjense ustedes, hagamos y actuemos en función de lo que nuestro Dios nos está indicando, de lo que nuestro Señor nos ha enseñado. Confiemos en Dios, siempre. Y aunque el mundo se prepara de pronto para lanzarse unos con otros, a la iglesia no. La iglesia estará en una situación distinta que todo el resto. Fíjense ustedes que incluso podemos ser afectados por cualquier bombazo que ocurra, pero nunca estaremos derrotados. Estaremos siempre en una situación de victoria. Que el terror, que el miedo a la muerte no te hagan esconderte. No te dejes pasar a llevar por el temor. Levanta tus brazos al Señor. Levanta tu espíritu a Dios. Llámalo en el silencio donde estés y vas a ver cómo Él está allí. Siempre va a concurrir a nuestro lado para hacernos compañía. Que el Señor te bendiga muchísimo. Que te bendiga muchísimo. Así va a ser. Habrán grandes bendiciones, porque muchas veces nosotros creemos que fijamos nuestros ojos a los acontecimientos que están ocurriendo. Levanta tus ojos de allí. La iglesia del Señor tiene un proyecto, el Señor tiene un proyecto enorme con su iglesia. Y este proyecto es que tú tienes que levantarte, y mientras todos los demás de alguna manera estén aterrorizados y asustados, nosotros vamos a vivir en paz y en tranquilidad. Esto, mis queridos, no es estoicismo. Esta paz la pone Dios en nosotros para sostener, para levantar, para dar esperanzas a personas que no la tienen, que no la encuentran. Allí estarás tú, para volver a inyectar este gozo y esta esperanza en la gente, en tus vecinos. El Señor te va a dar esta posibilidad de hacerlo. Hazlo, vas a ver. El Señor te bendiga mucho. Nos bendiga mucho a todos. Siempre.